La herramienta de sombra creará una sombra en los objetos, la cual simula un efecto de luz. Esta herramienta usa 5 perspectivas diferentes que son horizontal o paralela, derecha, izquierda, inferior y superior. Y también tiene varias propiedades como la opacidad que va a tener la sombra, el color, el ángulo de inclinación o el fundido, si la sombra se va a ver más sólida o con un efecto de degradado o fundido. Primeramente vamos a crear un objeto. Voy a seleccionar esta herramienta de estrella que ya tengo activa aquí y voy a aplicarle un relleno azul. La voy a hacer un poco más grande. Dentro del grupo que estás viendo se encuentra la herramienta sombra. Hacemos clic sobre ella y lo único que vamos a hacer es clic sobre el objeto en el cual vamos a crear la sombra y arrastrar. Automáticamente se va a crear eso que estás viendo, un contorno del objeto o de los objetos en el cual estamos aplicando la sombra. Ese contorno va a pasar a ser precisamente la sombra, y esta es una de las perspectivas que mencioné hace un momento, la de horizontal, a la cual yo también llamo paralela porque al final es una sombra paralela al objeto que va a tener el mismo tamaño que él, pero se creará el efecto de sombra en vez de otro objeto similar. Ahora, como puedes ver, se ha creado ese efecto que a mí no me convence del todo porque las propiedades que tiene en este instante no son las que yo quisiera que tuviera el efecto, pero no importa porque la vamos a poder modificar después. Pero antes, cuando creamos la sombra con esta herramienta, vemos que se crea este cuadro que me está indicando el centro, esta línea que es para modificar la opacidad de la sombra, es decir, qué tan oscura o qué tan clara va a estar, dependiendo de hacia dónde deslicemos este deslizador, se va a crear el efecto. Y por último tenemos este recuadro negro que sirve para cambiar la dirección de la sombra. Si después nos arrepentimos y queremos moverla hacia una posición diferente, simplemente hacemos clic y empezamos a moverla. Ahora sí vamos a entrar en las propiedades de la sombra. Lo primero que vemos son preestablecidos. Si queremos una sombra que ya exista, únicamente seleccionamos cualquiera de estos preestablecidos. Ahí tenemos una vista previa de cómo se va a ver la sombra. Estos que estás viendo ya son sombras con perspectivas diferentes. Esta, por ejemplo, es inferior, diferente a la que tengo actualmente, que es paralela como esta que está aquí. Como las primeras 4 que estamos viendo aquí. Después aparecen con perspectivas diferentes. Voy a seleccionar esta que dice superior derecha y vemos cómo automáticamente cambia la sombra, la cual por cierto podemos seguir modificando mediante este tirador. Otra de las propiedades después de los preestablecidos es esta que tenemos aquí, la de el ángulo de la sombra. El ángulo se refiere a la inclinación que va a tener. En este caso la sombra se ha creado en la parte inferior, así que el ángulo va a variar desde esta zona. Vemos cómo sigue iniciando desde la parte inferior del objeto, que en este caso es la estrella, así que dependerá también de esa posición, porque en cualquier momento podríamos moverla a otro lugar. Por ejemplo, en este instante ha cambiado hacia el lado izquierdo, así que cuando cambiemos la propiedad de ángulo, cambiará respecto a ese lado, el lado izquierdo. Tenemos otra que es la opacidad, qué tan oscura o qué tan clara queremos que se vea la sombra, podemos modificar este valor. Tenemos otro que es fundido de la sombra. El fundido se refiere a eso que estás viendo. Empieza desde el borde o el perímetro de la sombra. Se empieza a fundir dependiendo del valor que agreguemos aquí. Se va a crear ese efecto desde el borde. Si es un valor muy grande, obviamente va a afectar a toda la sombra, como estás viendo en este momento. Todo esto va a depender del efecto que queramos conseguir. Tenemos otra opción que está relacionada al fundido de la sombra. ¿Qué dirección quieres que tenga dicho fundido? Lo seleccionas en esta lista. Tenemos otra opción que es los bordes que van a tener o que va a tener el fundido. Seguimos exactamente con lo mismo, el fundido de la sombra. Cuando modifiques estos valores vas a ver que este borde va a cambiar. Seguimos con más valores relacionados al fundido de la sombra. Tenemos este que es el fundido del borde y tenemos este que es el ancho que va a tener. También podemos modificar los valores. Si conoces Photoshop, recordarás que en ese programa existen algo llamado modos de fusión, que dependiendo del modo en el que estamos trabajando, será el comportamiento
o el efecto que se va a conseguir en las imágenes. En este caso vemos esta lista desplegable que son diferentes modos de fusión o de mezcla. Dependiendo del que seleccionemos, vamos a ver que la sombra va a cambiar y tendrá un efecto distinto. Podemos dejarlo en normal o en multiplicar, que es el que aparece de forma predeterminada. Por último tenemos el color de la sombra. ¿Qué color quieres que tenga la sombra? Aunque suene algo raro, porque las sombras son oscuras o en escala de grises. Y al final tenemos esta opción para borrar la sombra en caso de que ya no la queramos, simplemente la seleccionamos, algo que también podemos seleccionar desde el menú efectos. Por último, para crear rápidamente el efecto de sombra, simplemente hacemos clic en el centro del objeto. Con esto se va a crear la sombra paralela. Pero si hacemos clic en los bordes, entonces vamos a crear una sombra que va a iniciar desde el borde donde hicimos clic. Por ejemplo, el borde inferior, voy a hacer clic en esta zona y vemos cómo se crea la sombra precisamente en la parte inferior. Lo mismo va a pasar si lo hago en la parte derecha, en la parte superior, en la parte izquierda. Y así de sencillo es esto, únicamente haciendo clic en las diferentes direcciones del objeto. O en caso de que queramos una sombra paralela, lo hacemos dentro de él. Cuando haga los videos de prácticas, pondré más ejemplos interesantes sobre el uso de la herramienta sombra.